La democracia moderna es impensable, salvo en términos de partidos políticos. Es impensable pensar en una democracia sin valorar, sin entender la existencia de partidos políticos. Ok, esta es la parte linda de la literatura de partidos políticos. Sin embargo, por supuesto, hay otra parte de la biblioteca que habla de que los partidos están en crisis. Los partidos políticos ya no son lo que solían ser, dijeron Diamond y Gunther, por ejemplo, un trabajo muy citado del año 2001. Ahora, lo que sí me parece que no hay consenso es respecto a qué está pasando con los partidos. Hay algunos que sostienen que los partidos están en crisis, hay otros que sostienen que en realidad los partidos se están adaptando a nuevos contextos externos, como por ejemplo la televisión, ni qué decir las redes sociales. eh, y hay otra corriente que dice que los partidos en realidad se están transformando enteramente. Ya no podemos pensar en los partidos de los viejos partidos de masas, por ejemplo. Piensen en los partidos de masas europeos en la década del 30 o piensen en los partidos de América Latina de la década del 30 y del 40 cuando la democracia de masas asciende. En estos liderazgos de Cárdenas en México, Perón, Getulio Vargas. Bueno, ese tipo de partidos con esos programas rígidos, con las masas participando y financiando incluso la existencia de estos partidos, también parece que ya no están. Pero sin embargo, de vuelta los partidos siguen allí, fuertes, vivos y vigentes aún con sus crisis. Quiero traerles dos autores que a mí me parecen fundamentales. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Rosanvallon, que él, tratando de entender todo el tiempo esta idea de la crisis de la democracia, la crisis de la representación, él dice lo siguiente: no es que estamos ante una ciudadanía pasiva, eh, alejada de la caja política, del contexto político, sino que lo que tenemos es una suerte de nueva representación o una nueva forma de representación política que le llama la contrademocracia. Quiere decir, ¿y por qué les traigo este autor? Porque me parece que nos sirve un poco para el caso paraguayo. La gente está enojada, si se quiere, pero la gente, lejos de alejarse y dejar de votar, lo que en realidad la gente hace es oponerse, buscar disminuir los poderes de estas personas que controlan las instituciones y ponerle frenos a ellos. Lo que está cambiando entonces es las formas democráticas. Hay una mutación de la democracia. Y hay otro autor, y con esto ya voy finalizando esta primera etapa. Hay otro libro también muy citado en la literatura de partidos políticos, de Dalton y Wartenberg. Ellos también hablan, bueno, describen de que los partidos políticos están o en crisis o en declive o en adaptación, no logran ponerse de acuerdo en eso, pero traen cinco niveles de alerta que ellos encuentran. En primer lugar, hay una fuerte disminución, sobre todo cuando ellos miran los partidos de las democracias más avanzadas, dicen que hay una fuerte disminución en la afiliación partidista. Acá ya les quiero decir, oigan, y el caso paraguayo, hay una fuerte disminución de la membresía partidista. Ese es el primer nivel de alerta que ellos encuentran. El segundo nivel de alerta que ellos encuentran es, hay un aumento de una suerte de escepticismo ciudadano hacia los partidos políticos. La gente está un poco escéptica respecto al funcionamiento de los partidos. Después, el tercer nivel de alerta que ellos encuentran es que hay una fuerte presencia de los partidos en los medios de comunicación respecto a los hechos de corrupción. Hay muchos hechos de corrupción que envuelven a los miembros de los grandes partidos, de los clásicos partidos. Pero no estoy hablando del caso paraguayo, estoy hablando del trabajo que hacen ellos mirando las democracias más avanzadas del mundo occidental. Casos de corrupción todo el tiempo en medios de comunicación de los principales partidos. Lo cual lleva al cuarto punto que ellos plantean, una suerte de desencanto ciudadano y sobre todo para aquellos que trabajan datos, por ejemplo, Latinobarómetro, la POP, esta idea de, hay una pregunta que se hace: ¿cuánto usted se identifica con su partido político? Y se ve una suerte de disminución constante del sentimiento de identificación positivo hacia el partido. Y por último, el quinto punto que ellos plantean es una suerte de fraccionamiento, lo que en Paraguay llamamos faccionalismo, digamos. O sea, no solo las sociedades están divididas, fraccionadas, sino también el propio partido político, que es un partido, que es una parte de la sociedad,
otra vez, cuando miramos con lupa dentro del partido, encontramos muchas subdivisiones, lo cual de alguna manera complica una vez más eh, el funcionamiento de los partidos. Otra parte de la literatura habla de, ok, los partidos están en crisis. Hay algunos síntomas de alerta, podemos ver disminución de la membresía, de la identificación, vemos a muchos políticos envueltos en hechos de corrupción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las cuales también, causas macro, por las cuales los partidos podrían entrar en esta crisis? Nuevamente la literatura encuentra tres grandes causas. Las crisis económicas recurrentes. Em, si en los 70, piensen en América Latina, si en los 70 la literatura nos prometía de que si democratizábamos nuestros países, si salíamos de los viejos regímenes autoritarios, la democracia per se, la democracia iba a traer un mejor tiempo. Se encontró, creo yo, y esto es una percepción muy mía, si bien las democracias llegaron, se consolidaron, prácticamente no han habido retrocesos, salvo algunos casos, podemos discutir el caso venezolano en América Central, no han habido grandes retrocesos democráticos. Sin embargo, estas democracias no han logrado resolver fuertes y viejas demandas económicas que de alguna manera llevaron al colapso de sistemas de partidos como el caso peruano, como el caso colombiano, el caso argentino. El caso argentino, piensen en el 2001 argentino y me parece a mí que hoy estamos viviendo una nueva crisis del sistema de partidos argentino con una fuerte raíz económica. La segunda causa, esta suerte de incapacidad estatal para proveer bienes y servicios para una ciudadanía que cada vez está siendo más crítica. Hay una ciudadanía movilizada y crítica mucho más potente respecto a hace 50 años, hace 30 años. Y por último, una suerte de falta de congruencia entre la élite partidista y sus votantes. Pareciera que la élite partidista escucha un cantar y la calle o la ciudadanía tiene otras necesidades. Entonces, como que por momentos parece que estamos frente a dos escenarios y eso de alguna manera lleva a un enojo. Silvia, yo con esto cierro. Me gustaría compartirles porque me tomé el tiempito hoy de descargar datos, porque a mí también me gusta mostrar un poquito de datos para que no quede todo en el abstracto. La POP, yo trabajo más con la POP que con Latino Barómetro, pero es una cuestión muy personal. La POP pregunta, ¿cuánto usted confía en distintas instituciones de tu país? Desde la Fuerza Armada, Iglesia Católica, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos, etcétera. Saqué la fotografía de 6 instituciones y saqué la fotografía de 3 momentos distintos, de los últimos 3 gobiernos. Si me permitís compartir esta imagen, y ahora sí te prometo, esta es una promesa final, que con esto cierro mi presentación. Puedo compartir, ¿verdad? Estás en silencio, Silvia. Te pongo de, a ver, este, te Ok, pongo un ratito de sí, anfitrión para eso. sí. ¿Sí? Un ratito te cambio. Ok, Ahí ahí ya está. soy. Ahí está. Bueno, yo no sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí. Fíjense que les traigo datos de 3 momentos distintos. Estos datos fueron recolectados en el año 2012, en el año 2016 y en el año 2023 por la POP, que es el, digamos, el rival del Latino Barómetro. Da igual, pueden usar la base de datos de que ustedes prefieran. Yo recolecté de 6 instituciones: partidos políticos, Congreso, Ejecutivo, medios de comunicación, Corte Suprema y Municipalidad. Si ustedes se fijan en las 3 mediciones, el peor valorado son los partidos políticos, el peor valorado. Y casualmente, o no, de las 3 mediciones, los medios de comunicación son los mejor valorados. Especialmente en el 2012, bastante, por una base de datos de 1500 consultas, la verdad que es bastante potente. 4,89, bajó en el 2023, aunque
si ustedes se fijan en el 2023, me resulta llamativo lo de la municipalidad. Y sobre todo si ustedes se fijan la confianza que tiene la gente en la municipalidad frente al presidente, al ejecutivo. Pero bueno, esto ya es para otra mesa redonda, para otro debate. Pero la gente siempre confía más, pareciera que confía más en su intendente que en su presidente de la República. Miren en el 2016, 4,19 confía la gente en el intendente y apenas 2,87 en el presidente. Y así. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es que de todas las instituciones valoradas, siempre son los partidos los que tienen menor valoración. Entonces, para cerrar, algo está pasando con los partidos, algo está pasando con ellos. Podemos discutir si están en declive, si están en crisis, si se están adaptando, si cambió la representación, si hubo una metamorfosis en la relación, pero definitivamente algo está pasando. Cierro con esto, Estela, y me gustaría, si nos da el tiempo, hacerte una pregunta y sobre todo que nos sirva para el debate. Si los partidos políticos están en crisis, ¿qué está pasando entonces en Paraguay? Porque nuestros niveles de afiliación no solo no son bajos, son altísimos. Los niveles de participación en las internas, porque uno podría decir, bueno, los niveles de afiliación son altos, pero porque la gente tiene doble y triple afiliación. Es cierto. El Partido Colorado te presenta un padrón de casi 2,600,000 y algo mil, pero en su interna te votan el 50-60%. El Partido Liberal tiene menos afiliados, pero también hay una importante participación. Entonces, esta idea de que el declive se ve en la falta de afiliados no se observa en nuestros partidos. En la identificación, la gente sigue diciendo que se identifica, aún con sus críticas, se identifican a los partidos políticos, especialmente los tradicionales. Y sobre todo, que en todas las elecciones de la era democrática, los principales contendores siempre fueron los partidos tradicionales. Entonces, existe una crisis, aunque se manifiesta, supongo, en otro lugar. Tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación honrada, por estar acá charlando con ustedes y por supuesto escucharlo a Marcos Pérez Talia, que siempre es, uno aprende muchísimo con Marcos. Así que, bueno, la verdad que yo mucho más no puedo agregar. Él es el que tiene la academia. Yo siempre digo que soy una observadora de la realidad, una especie de una periodista que enhebra los hechos y trata de mostrar algo el fin de semana de lo que pasó en términos políticos, ¿verdad? Así que Marcos tiró el veneno al final, ¿verdad? Sí, la crisis. Yo siempre tuve dudas con respecto a esa frase que siempre me pareció una frase hecha para Paraguay de que los partidos políticos están en crisis, cuando que la vida político electoral en Paraguay se da a través de los partidos políticos y sobre todo ese bipartidismo fuerte y sólido que marcó la vida institucional partidaria del Paraguay desde 1800 y tanto, pero sobre todo yo quiero hablar del posestronismo, ¿verdad? O sea, el Partido Liberal Radical Auténtico tiene una larga vida de resistencia heroica, pero también mezclada con mucha decadencia moral y oportunismo de su clase dirigente. Y yo creo que ahí habría que enfocar un poco la situación del Partido Liberal Radical Auténtico, que en este momento está, como decía Alfredo Boxia, continúa en esa su larga caminata por el desierto. Y creo que aún no encuentra la tierra prometida. En, en, Hoy estamos viviendo una etapa dura, semejante al lesronismo con respecto al copamiento del cartismo, de las instituciones del Estado. Hoy mismo he visto en una cuenta del Partido Colorado recibiendo a otro dirigente liberal que se afilía al Partido Colorado. Y me parece que esa es una situación que se tiene que atender, ¿verdad? O sea, creo que Marcos ya hablaba un poco de la democracia de la baja calidad, de que finalmente la democracia no está resolviendo los problemas económicos y estamos viendo
Por ejemplo, el caso Milei de la Argentina, que finalmente es el fracaso de la clase política, el surgimiento de estos liderazgos como el de Milei, que yo creo que tuvimos una prueba en las elecciones pasadas con Payo Cubas. Haciendo números nada más, recordemos que en el 2018 el candidato del Partido Liberal, el mismo candidato Efraín Alegre, superó el 1.000.000 de votos, ¿verdad? Que en cierta forma él le dio el cartel, diríamos, para volver a ser candidato en el 2023, y sin embargo esa cifra cae en 800 y tantos mil votos en el 2023, y quien surge como una cuña es Paraguayo Cubas, que en cierta forma representa la antipolítica, ¿verdad? O el cuestionamiento al sistema con un lenguaje agresivo, inclusive, grosero, o sea, me parece que no se da esa crisis de los partidos políticos porque son muy sólidos en Paraguay. Yo lo que creo es que, y más que la crisis me parece que hoy la crisis del Partido Liberal, porque sigue siendo el primer partido de oposición, más allá de que ha bajado su representación, más allá que haya en el Congreso, más allá de que se haya mutilado esa representación con el pase al cartismo de algunos miembros de su bancada. La pregunta es cómo se reconstruye el Partido Liberal Radical auténtico ante esta situación, ¿verdad? Sobre todo cuando se da en la ausencia, diríamos, de dos liderazgos que marcaron la transición, que son Efraín Alegre y Blas Llano. Creo que nos está escuchando el presidente actual del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, ¿cómo se reconstruye el Partido Liberal si quiere seguir siendo, diríamos, un partido que puede llevar la bandera de la oposición? ¿O cómo se hace? Me pregunto eso. Yo creo que los partidos tienen una crisis de credibilidad, pero creo que la sociedad paraguaya está entrampada en los partidos políticos. O sea, por más que tenga cuestionamientos, por más que haya crecido las críticas a los líderes políticos, a partidos que de repente ya parecen mafias defendiendo intereses del narcotráfico, del empresariado recaudador, y muy lejos de las verdaderas necesidades de la gente. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Esa sociedad está entrampada porque no tiene otra salida. Finalmente, esta afiliación es la que te va a salvar, y creo que es el modelo del cartismo, ratifica eso, ¿verdad? Y creo que el Partido Liberal Radical Auténtico no tiene tampoco una respuesta porque a mi criterio cayó a lo largo de estos 30 años en los mismos vicios que el Partido Colorado. Hay un trabajo muy interesante de Marcelo Lacchi, de un libro que se llama Correligionarios, donde se hace una mega encuesta, diríamos, a líderes partidarios, de liberales y colorados, a afiliados de ambos partidos, y siempre hay un cuadro que a mí me llama muchísimo la atención con respecto a qué es lo que espera el afiliado de su partido. Y vemos que el liberal espera exactamente igual que el colorado, que el partido político le resuelva absolutamente todo. Espera mucho del partido político y por supuesto eso en función de Estado ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Entonces lo que yo sí creo que hay una crisis de credibilidad, pero esa crisis de credibilidad afecta mucho más siempre a la oposición. Por eso que tuvimos esta situación en el 2023, que los partidos de oposición prácticamente quedaron descuartizados, ¿verdad? Por más que mantengan en cantidad de votos, diríamos, hay mayoría opositora frente al Partido Colorado, el partido consolida con eso, y con esos votos que prácticamente nos movió la aguja entre el 2018 y el 2023, siguen ganando elecciones. Entonces, la pregunta que yo me hago también es, ¿cómo se reconstruye la oposición? ¿Existe la oposición? ¿Quiere ser el Partido Liberal Radical Auténtico un partido que lidere un proceso de renovación y de reconstrucción de la confianza con la sociedad? Son preguntas que me quedan
bueno, en esta crónica habitual que hago de la política. Y bueno, y aquí dispuesta para escuchar las opiniones de ustedes. Lo que dijo Estela en la última parte me parece genial. Y hay algunos autores que miden, o más que miden, que valoran la actitud de la élite política frente a desafíos. Y hay Robert Dahl, por ejemplo, hay una élite política consociativa, aliancista en nuestros términos, y hay otra élite política radicalizada, egoísta, em, poco olfateadora de lo actual, y por supuesto no voy a decir vendida porque va a quedar mal, pero, pero tal vez podría ser. Yo creo que la oposición paraguaya no encontró y todavía no encuentra la fórmula institucional para llegar al poder. Y el 2023 es la fotografía crucial de eso. Había un cambio más semejante pero distinto, pero semejante con el caso argentino. Había una propuesta de cambio más bien institucional y había una propuesta de cambio más bien radicalizada antisistema. Pero como nosotros, como Paraguay no tiene la ley de lemas, por ejemplo, con una suerte de ley de lemas, Paraguay pudo haber sido gobernado la mayor parte del tiempo por la oposición. Pero para ventaja del Partido Colorado, el Partido Colorado tiene, parece, más olfato que cualquier otro partido porque es el que se adapta mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, quiero decir, hay que mirar también el desempeño de la élite opositora. Hay una élite mezquina, bastante mezquina, sin dar nombre, ¿verdad? Por supuesto, que finalmente acá estamos haciendo análisis abstractos. Pero hay una élite no colaborativa, hay una élite mezquina que yo no me animo a decir que juega al son del Partido Colorado, pero al menos juega al son de su propia agenda política. Y jugar al son de tu propia agenda política frente a un partido tan potente como el Partido Colorado, que yo creo que en el mundo occidental no existe un partido político que tenga estos números, este nivel de afiliación, este nivel de participación interna, este nivel de acceso a bancas en el Parlamento. Entonces, teniendo el desafío enfrente, que es el Partido Colorado, aún más la élite política opositora tiene que entender ese desafío y abandonar esta idea de Robert Dahl de una élite disociativa y convertirse en una élite colaborativa. Bueno, hasta ahora creo que eso no se logró y el 2023 es una prueba cabal de ello. Y segundo, también coincido con lo que dice Estela. A ver, por una parte, eh, la, la, se culpa mucho a esta nueva forma de elegir candidatos que es a través de la democracia interna, de las elecciones internas. Y hubo mucho debate de eso en los 90 en esta idea de que la democratización interna o las elecciones internas de los partidos, lejos de favorecer una democracia interna, lo que hizo fue, digamos, crear faccionalismo, y como nosotros ya no dependemos del líder, las facciones internas pueden autonomizarse de la agenda política partidaria. Y eso es un problema, porque el directorio, hablemos del Partido Liberal o de cualquier otro partido opositor, el directorio decide, este es el camino, pero como esta democratización interna favorece a que si yo puedo competirte y enfrentarte en unas internas, yo ya no necesito seguir tu línea. Yo no necesito. Si yo estoy autonomizado y la institucionalidad del sistema electoral me permite autonomizarme. Y en tanto en cuanto yo me puedo autonomizar, y si encima enfrente tengo un partido que tiene recursos suficientes para convencerme, estamos frente a un problema muy, muy complicado. Yo creo que yo soy de los que cree que los partidos tienen que tener disciplina, democracia interna y cohesión interna. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eso envía señales a una ciudadanía que no está todo el tiempo activa pensando en política. Nosotros ya no estamos viviendo el siglo V de Pericles, el siglo de oro de la democracia. La gente tiene sus problemas. La gente tiene que trabajar de 7 a 9 de la noche para sobrevivir. Y encima
tenemos que otra vez informarnos de los 80 diputados, cuáles son de los opositores los vendidos, y encima de los senadores, los 45 de los... Entonces es mucho nivel de información que le estamos exigiendo a una ciudadanía. Yo creo que hay que dotarles a los partidos políticos de mayores herramientas para que puedan... Yo no soy de los que creen que hay que expulsarle de que las bancas corresponden a los partidos. Las bancas corresponden a las personas, pero los partidos tienen que tener derecho a elegir qué ciudadanos pueden permanecer en el partido y qué ciudadanos no pueden permanecer en el partido. Y con esto paró Silvia y quería Estela. Acá en el chat alguien dice, mi pregunta es que los partidos terminan en meras cáscaras vacías que solo sirven de plataforma para grupos fácticos, es decir, minorías organizadas que introducen sus agendas a espaldas de la institución y sus fines. ¿Lo ves así, Estela? Tu micrófono, Estela. Sí. Estás en silencio. Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que hoy la diferencia es que el Partido Colorado es una mafia organizada perfecta, ¿verdad? Entonces, que tienen destellos de gobierno y cumpliendo, diríamos, con lo que debe hacer un partido político en el gobierno. Pero yo creo que más que lo que es el Partido Colorado, lo que tenemos que analizar, me parece, son los partidos de oposición. Y yo creo, lamentablemente, yo soy muy crítica del Partido Liberal Radical Auténtico, que el Partido Liberal Radical Auténtico perdió su norte. Yo cubro, estoy hace más de 3 décadas haciendo periodismo y en mi juventud tenía como rol irme todos los días a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Y yo le puedo decir que hay una diferencia fundamental entre la dirigencia de aquella época y la dirigencia de hoy. Y en el sentido, ¿en qué sentido? Algo que no es tangible. Uno sentía cuando visitaba el edificio del Partido Liberal Radical Auténtico, que ahí había como un destino común que se pretendía y que el partido iba hacia ahí, diríamos, ¿verdad? Y que había como un consenso con respecto a qué es lo que tenía que ser el Partido Liberal Radical Auténtico. Y obviamente estoy hablando de la época en que salimos de la dictadura, eran también otros tiempos políticos, eran otros sueños, y creo que en el único momento en que los paraguayos estuvimos todos juntos mirando hacia dónde ir fue en el 90 y tanto y con la nueva Constitución Nacional. Aquella Convención Nacional Constituyente realmente fue un ejercicio maravilloso de democracia y como decía recién Marcos, había una élite más colaborativa. O sea, había una élite colaborativa política y económica y de todos los sectores. Había como un deseo de un destino común, no sé si tanto de saber lo que queríamos ser, pero sí creo que se tenía claramente lo que ya no queríamos ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa aura es lo que le falta hoy al Partido Liberal Radical Auténtico. Ese hacia dónde vamos. Y yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico está entrampado lamentablemente en algo que se cruzó transversalmente, que es el dinero de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces, como decía Marco, ahora con la forma de elección de los diputados y los senadores, cada uno es cacique, ¿verdad? Entonces, yo no le debo nada al partido, más o menos. Entonces, como que cada uno tiene su agenda. Y sí, yo solamente puedo hablar de lo que veo y lo que yo no veo ahora es eso. O sea, ahora hay un nuevo movimiento, no sé hacia dónde apunta, qué va a ser. Algo se está moviendo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, pero me parece que le falta esa aura que tenía durante el estonismo y en el post-estonismo más cercano
Después con el pacto de gobernabilidad que tuvo un primer tiempo muy interesante, después ya eso también ya se distorsionó y con los chanchos de nuestro chiquero, etcétera, etcétera, y creo que ahí se desvió bastante. Em, ¿Cómo se recupera que creo que es la gran discusión que tienen ustedes ahora como liberales? Así es. Entonces, si me permiten, ¿cómo se recuperan? A lo mejor algo nos puede comentar el presidente del partido, doctor Hugo Fleitas, para hacer alguna reflexión al respecto. Sí, gracias Silvia. Un saludo a todos. Felicitarles al doctor Pérez Talia y a la señora Estela por la excelente presentación. Y a mí me queda algo también como conclusión. Tanto hemos hablado en estos meses en donde estamos viendo un debilitamiento sostenido en las instituciones democráticas en el Paraguay. Este es el gobierno que más ha abusado y está atropellando lo que es la institucionalidad de la República. Y decía Estela eh, que el Partido Liberal, Radical Auténtico en este caso, tampoco se escapa a la realidad de todos los partidos en cuanto a lo que se refiere, y creo que es lo fundamental debatir en estos espacios, que la corrupción ha hecho añicos en la sociedad. Termino con esto. Mañana Sí, se da otro atropello más porque va a ser designado director general del Ministerio de la Defensa Pública, un representante que no es de la oposición. Esperamos, sí, le concluyo, sí, termino. sí, sí. Sí, la autora Pilar Callizo, a quien la conocí bien en el 2021, cuando fue candidata, 2020, candidata a miembro del Consejo de la Magistratura. La acompañé su postulación porque era representante del partido y yo estaba en el cargo de gobernador gracias al Partido Liberal. Y bueno, nos dimos cuenta, o por lo menos como conclusión de mi parte, fue que el sistema judicial paraguayo, desde su concepción con la última constitución del 92, fue siendo sometido el sistema sistemática y sostenidamente por la clase política, que ha culturalizado y ha hecho que la corrupción en todos los niveles, tanto en cargos públicos y hoy de la ciudadanía paraguaya, sea el principal obstáculo para que el Paraguay pueda desarrollarse y desembocar en un gobierno como este que está, reitero, avasallando todos los derechos ciudadanos. Entonces, eh, ahí empezaron los problemas en Paraguay y creo que en una próxima oportunidad, y espero contar con la presencia del doctor Pérez Talia antes de que viaje de nuevo para conversar con él más a fondo la cuestión partidaria, ¿verdad? Y ahondar el análisis de que los países desarrollados eh, consiguen ese desarrollo gracias a que controlan la corrupción y la corrupción se controla con un sistema judicial eh, que en esencia tiene que ser independiente. Entonces yo le agradezco muchísimo y bueno, vamos a seguir participando, Silvia, y eh, felicitarte a vos también por todo el esfuerzo que estás haciendo y dando al José P. Ullari. Gracias, muchas gracias, doctor. Acá hay una pregunta o una reflexión que hace Celsa, entiendo dirigida a Marco, que dice: buenas noches, con todo respeto al ponente, diciendo y considero que la banca pertenece al partido, sobre todo, dice, porque Silvia, lo desde la tenés, CUM te veo porque, a mejor. ver, ok, Sí, utilizan la estructura partidaria desde el lema, la custodia de los votos y el aparato ahí para la está. búsqueda de los electores, por más que la ubicación final en la lista sume sus figuras personales. Sí, a ver, hay un debate no resuelto, no acabado y creo que nunca va a ser acabado. ¿La banca a quién pertenece? ¿Pertenece al candidato? ¿Pertenece al partido? Y sobre todo hay un gran conflicto cuando esa persona hace transfugismo, digamos. Cuando esa persona Sí, se va, abandona el partido. Por ejemplo, le pasó ahora a Patria Querida, que tenían un solo senador. Patria Querida tuvo 75.000 votos, si no me equivoco, y se quedaron sin representante en el Senado. Muy feo. Em,
Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, puedo opinar un poco si cabe. Sí, déjame terminar Sí, la idea y te doy. Déjame enseguidita, terminar la vamos idea. a organizar, Em, sí. un punto. La cuestión es que además esto se exacerba desde mi lectura y podemos discutir, y por supuesto respetando todos los criterios, esto se exacerba aún más con el voto preferencial. Porque el voto preferencial, alguien nos convenció, casualmente Patria Querida, el que hoy se quedó sin banca, que fue uno de los principales promotores, ese voto preferencial autonomiza mucho más a los partidos. Si los partidos ya son débiles, si los partidos ya son débiles respecto a controlar a sus indisciplinados, si los partidos ya son débiles para controlar y eventualmente sancionar a sus indisciplinados, con el voto preferencial, los liderazgos se autonomizan mucho más, se autonomizan mucho más. Y casualmente ya tenemos seis, esto nunca se había visto en los 33 años de democracia. Tenemos seis senadores que ya renunciaron a sus bancas. Seis en menos de un año de gestión. Estamos en mayo, recién en julio cumplen un año de gestión. En 9 meses, seis senadores y otros tantos han sido expulsados, ¿verdad? Pero quiero decir, de los que renunciaron a sus bancas, ya han sido seis. ¿No les parece que es un poco de casualidad eso, o causalidad con el voto preferencial? Y encima, si uno mira los votos, el último espacio político que accedió al Senado fue, yo creo, con 50 y algo mil de votos. Con lo cual significa que el piso era 50 y algo mil. De los seis senadores que renunciaron, ninguno era autosuficiente. Toditos necesitaron de la estructura partidaria. Sin embargo, el diseño institucional no, fagocita y favorece a que ellos puedan tener, al menos a nivel discursivo, un relato por encima o al margen de los partidos políticos. Entonces creo yo que por lo menos en la ciencia política, en la política comparada, se ha mostrado que no es bueno ni malo. A ver, en el diseño institucional no hay cosas buenas o no hay cosas malas. Lo que producen son efectos. Y los efectos que produce el voto preferencial es que debilitan aún mucho más a los partidos, especialmente los opositores, eh, y autonomizan a los liderazgos cuando lo que nosotros tenemos que hacer es que los partidos vuelvan a tener más fuerza y más autonomía frente a sus facciones. Así que bueno, aquí paro, no sé, Silvia, cómo seguimos con el Sí, debate. sí, algo quería comentar el doctor Bernal. Doctor, Sí, muchas gracias, Silvia. No, vamos a compartir nomás lo que hace a la representación. Me parece muy interesante esta charla y a modo de opinar un poco desde el punto de vista jurídico también. Como decía nuestro anfitrión, decía que la representación en las bancas hoy en día de varios partidos, ¿verdad? Han sido excluidos por A o B motivo, ¿verdad? O han renunciado prácticamente. Pero hay que tener en cuenta de que nuestra constitución y las normativas, nuestro sistema es representativo en primer lugar. Cuando una persona es electa, está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral, está el nombre y está la banca. ¿Qué ocurre si una persona, como ocurrieron ya en estos días, que han salido de las respectivas agrupaciones políticas? Esa banca sigue siendo de ese partido, porque ¿qué ocurre si el titular fallece? Asume el suplente, dice la Constitución y las leyes conforme a esa sentencia. O sea que por más que salga o renuncie o se les excluya, sigue siendo de esa banca. ¿Por qué? Porque esa sentencia tiene una duración de 5 años y en un eventual fallecimiento, renuncia o lo que sea, entra el suplente prácticamente, ¿verdad? Que es la lista cerrada y le corresponde a la banca. O sea, está inserto durante 5 años, por más que salga de esa nucleación política, va a seguir estando en esa banca porque esa sentencia hace de que él tiene que estar durante 5 años y en el caso de que salga, asume el suplente, como dije, ¿verdad? O sea, una cuestión evidentemente que suelo escuchar muchos comentarios que ya no es más de la banca, sigue siendo, por más que le hayan expulsado, por más que haya renunciado, sigue siendo la banca en la sentencia. Eso no se puede modificar más, ¿verdad? Y durante 5 años va a estar y en el caso de que se cambie también. Por otro lado, lo que hace referencia también el sistema legal en Paraguay. Hay muchos partidos políticos
que hoy en día han dado nuevo nacimiento y otros que se han extinguido. Pero ¿cuál es el problema que yo veo en la sociedad en general, en los partidos políticos? Que tiene poco interés en la legalidad del sistema electoral. Nosotros tenemos un sistema electoral desde el año 1995, que es la ley 635/95 y la ley 834/96. Esas dos leyes hoy en día totalmente está desfasada, totalmente manipulada y se tiene que hacer un nuevo sistema electoral. Y le voy a citar algunos problemas de las normativas. Hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha alzado a la página más de 200 artículos de modificación. Hasta la fecha no existe ningún partido político, tenemos casi 40 partidos políticos que ha opinado sobre esas modificaciones, ¿verdad? O sea, ¿dónde están los partidos políticos y la sociedad en general cuando se va a hacer cambio de varias normativas del sistema electoral? Están totalmente apagadas. Entonces, eso hace de que hoy en día justamente la sociedad en general y los partidos políticos no tenga confianza en un sistema electoral. Primero no se preocupa, vienen unas elecciones y después de las elecciones todo el mundo reclama que hubo fraude. Este es el momento y el estadio procesal de modificar las normativas electorales. Nosotros, por decirte una cuestión, tenemos un fiscal electoral, pero según el código electoral y la ley 635 no le da facultad de detener en caso de que exista delitos electorales. Interviene, pero no puede investigar. Entonces, ¿ante qué sistema nosotros estamos si hay un delito antes de unas elecciones o durante unas elecciones? ¿Quién le va a detener? Si el fiscal no es competente de entender en demorarle a ese ciudadano por infringir ese delito. Es uno de ellos. El otro de ellos es lo que establece la ley 635 en su artículo 34, que es la composición de la Junta Cívica. En ese sentido también hay muchos problemas desde aquel entonces. Hoy en día nosotros tenemos una superpoblación en el padrón. Cuando empezó el sistema electoral en el año 1996, las primeras elecciones municipales, teníamos un padrón muy pequeño. Yo soy del departamento de Caguazú, de Coronel Oviedo, y el padrón era apenas 125 en aquel entonces. Hoy en día nosotros tenemos una superpoblación de electores. Eso significa que se ha extendido los locales electorales y la cantidad de mesas. Y hoy en día no se ha suplido esa ilegalidad que se tiene dentro de un sistema electoral. Por decirte una cuestión, tenemos 10 locales en Coronel Oviedo y nosotros solamente por ley puede ser designados 5 titulares y 5 suplentes. Y tenemos una ilegalidad que nadie cuestione, nadie reclama. Entonces, para mí, volviendo otra vez y agregando lo que decía acá el doctor, el profesor Carlos Pérez, ¿verdad? Evidentemente los partidos políticos no se interesan en la legalidad de sus normativas, ¿verdad? Y está hecho un desastre todo el sistema. Todo el sistema electoral no tiene una garantía. Entonces, en su momento también voy a hacer una exposición ahí en Asunción porque estoy trabajando en las modificaciones y las críticas de las mismas. Vengo trabajando en esta investigación hace mucho, profesor, lo que es el sistema electoral. Y evidentemente, actualmente estoy ocupando un cargo muy importante, ¿cierto? Como presidente del Tribunal Electoral del PLRA a nivel nacional, estoy ocupando un cargo muy importante dentro de esa nucleación política. Y me dedico a la investigación electoral y me dedico a la enseñanza electoral. Y hoy en día no existe en Paraguay, para que tengas en cuenta, no existe en Paraguay una especialización, una maestría, ni mucho menos un doctorado en el fuero electoral. Yo estoy haciendo mi doctorado, pero mi tesis se basa en el electoral, no el sistema electoral. Entonces estamos huérfanos en la legalidad electoral en Paraguay. Entonces, ¿de qué derecho vamos a defender en unas elecciones si no hay un derecho de que defender real? Entonces, con esto nomás le agradezco nuevamente Bueno, gracias, doctor. Muy importante tu Marco por reflexión. opinar un poco también y agradecerle. Esto es muy importante a Estela también, que siempre le suelo ver y escuchar, también una excelente periodista, le felicito y oportunamente vamos a estar compartiendo muchas informaciones desde el punto de vista legal electoral
que hoy en día te cuento que está totalmente desfasado. Por decirte, esta cuestión de las elecciones del Colegio de Abogados, por ejemplo. Interviene el Tribunal Superior, interviene la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a existir dos tribunales en unas elecciones? La Corte saca el padrón y resuelve sobre tachas y reclamos. Y el Tribunal Superior juzga las inscripciones, las proclamaciones, los incidentes, y al juzgar la Corte un padrón, juzga los activos y pasivos, lo que van a ser electos y lo que van a elegir, ¿verdad? Y excluye a los abogados que son funcionarios de la función pública. Entonces, al excluir, como que se coloca la Corte, como uno de los juzgadores, porque al tocar un padrón y resolver quitar a ciertas personas, son un órgano juzgador, y eso no puede ser en Paraguay. Entonces, hay varios sistemas de anormalidad en todo el sistema electoral. Entonces, son situaciones que evidentemente hoy en día tenemos que sentar a hablar de la legalidad electoral en Paraguay, que está totalmente abandonada en todos los puntos. Agradecer una vez más, gracias Estela Gracias, también. doctor. Así que, Estela, hay un tema para desarrollar en tus programas. Interesante. Estela, saliendo de todo esto que es la reflexión sobre lo legal y cómo funcionan y demás los partidos políticos, te hago una pregunta desde tu mirada periodística. ¿Se puede poner en la misma balanza la actitud de quienes decidieron irse del partido detrás de mejores ofertas, que es lo que estamos viendo, que es lo que está sobre lo que estuvo hablando Marcos? ¿Se puede poner en la misma balanza, digo, respecto de la actitud de un Eduardo Nakayama que sale del partido, estando con una banca ahí, pero con la idea de formar algo superador en términos políticos? ¿Cuál es tu opinión? A ver, bueno, la verdad que no tengo respuestas a eso, pero em, yo creo que no es igual en el sentido de que, bueno, él no fue, diríamos, a la vereda cartista, por lo menos hasta ahora. Estamos viendo que en su discurso de esa manera, ¿verdad? Sí me llamó la atención, diríamos, que abandone el partido para crear un partido en el que hasta hoy está él solo. O sea, yo no he visto que él haya tenido seguidores, alguien que se fue, algún senador más, un diputado más, que haya creado una pequeña bancadita, por lo menos, que significara que diríamos, generaba un cisma dentro del partido, como en cierta forma lo hizo Lino Oviedo cuando deja el Partido Colorado y crea una C, pero él va con una importante cantidad de votos y de bancada, diríamos, era un poco la bisagra en esa época. Yo lo que creo también es que hay mucha confusión en el Partido Liberal Radical Auténtico en cuanto a qué son hoy los liberales. Son liberales libertarios, que me parece que es un poco la línea que está abrazando Nakayama cuando crea su partido y dice pro vida, por familia y no sé qué. Me parece que hay como una influencia de Milei, ¿verdad? Yo creo que también se cae en ese tipo de situaciones que, como se ve que en otros países funcionan determinadas fórmulas, entonces como que quieren copiar pensando que eso puede ser exitoso en Paraguay. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Payo Cubas, pero Payo Cubas también tiene una construcción política de mucho antes, ¿verdad? O sea, no es tan outsider como se creía, ¿verdad? Y yo creo que hay ahí yo creo que hay una confusión en el ser del Partido Liberal Radical Auténtico y creo también que si hay algo que está perdiendo esa vinculación con la gente, reemplazando el diálogo o el debate o ese vínculo a través de las redes sociales. Y creo que eso es algo que no tiene el Partido Colorado. El Partido Colorado este, sigue teniendo ese vínculo muy fuerte con la gente. Obviamente que sabemos que su política prebendaria, clientelar, etcétera, etcétera, es un arma muy poderosa, pero yo creo que sí se ha perdido ese vínculo directo con la gente.
se pretende reemplazar con las redes sociales y eso no es así, no es así. Y no, yo creo que no son iguales, pero sí creo que forma parte la salida de Nakayama, en cierta forma como esa confusión ideológica que existe hoy dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. No sé si tanto ideológica, pero por lo menos de su línea política. Creo que hay una confusión que primero hay que aclarar para ver hacia dónde ir. ¿Tu opinión, Marcos, al respecto? A ver, coincido plenamente con Estela y me gustaría agregar otro punto, que dentro de las complicaciones que significan enfrentar a un rival como el Partido Colorado tiene encima un plus, entre comillas, también fagocitado por el sistema electoral, que es esta posibilidad de ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. O sea, es un problema, pero también es la solución, digamos, a ese mismo problema. Eh, Ahora, una pregunta que supongo que yo no tengo la respuesta es, ¿por qué los partidos políticos paraguayos son faccionados? No lo sé. Y eso se ve incluso en el acta fundacional. Se ve en el acta fundacional del Partido Liberal, entonces Centro Democrático, que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo. En el acta, creo que Alón tenía una forma de entender la política, Cecilio Báez otra, bueno, no sé si sortean o votan, da igual. Pero quiero decir, en la propia génesis de los partidos paraguayos hay dos formas de entender la política. Y pensando en la transición y en la era democrática, eso es un problema frente a un partido que encima que tiene el 40-45% del electorado, a su vez, de ese 45% está dividido en un 25% que es oficialista y en un 20-22% que es opositor. Y la oposición en singular es una palabra, es una mera quimera. Las oposiciones, como un conjunto de distintas islas, con distintas agendas. Por ejemplo, Katia González, que no se subió ni una sola vez al escenario de la concertación cuando ella era candidata a la concertación. Creo que entendió, con esta desgracia que le ocurrió, que la política es un acto en equipo, es un acto plural. Entonces, las oposiciones en plural, encima, que son muchas islas, tienen enfrente a un gran jugador que tiene un discurso de poder, de oficialismo, pero un discurso de oposición. Entonces, eso otra vez dificulta a que las oposiciones puedan construir un relato unificado, coherente de oposición. Entonces, me parece que hay distintos condimentos que, que hacen de que con el 40% del Partido Colorado siga gobernando. Me parece que sí. Quiero agregar nomás eso que decía Marcos con respecto a la política no se hace en solitario. Y Katia González lo dijo, yo le llevé a mi programa apenas fue destituida y algo que asumió ella con humildad, diríamos, fue eso, ¿verdad? Que comprendió, lamentablemente con esta salida dolorosa y catastrófica, que finalmente la política se hace en unidad, en alianza, porque finalmente sus grandes abogados defensores fueron los miembros de la concertación en el Congreso. Entonces, creo que es una gran enseñanza que dejó esa situación y un baño de humildad para quienes creen que la política se hace en solitario, a no ser que tengas la fortuna que tiene Horacio Carter. Claro, claro, totalmente. Bueno, antes que nada les quiero comentar que Joana Ortega, diputada por Asunción, nos estuvo acompañando, se disculpó porque estaba iniciando una reunión, le pareció muy interesante, le dejó saludo a los expositores y a los presentes. Y en honor al tiempo, vamos a ir cerrando, ¿ya? Y si alguien quiere hacer alguna reflexión o pregunta, pueden ponerla en el chat.
Vi acá que puso el doctor Luis Fretes, algo leí de él. ¿Cuál es su opinión de la inacción y silencio de los partidos políticos sobre las denuncias de fraude y las acciones de inconstitucionalidad de las elecciones 2023? No sé si está todavía, Luis, a quién iba dirigida la pregunta, si es a nuestros expositores. Bueno, está para reflexionar también porque se habló tanto de fraude, pero no fue un tema que prendió en la ciudadanía. La ciudadanía terminó validando el resultado. ¿Verdad, Estela? No, no vimos una movilización ciudadana como siquiera ante la sospecha. Entonces, No, y pasa que, bueno, la diferencia creo que fue demasiado grande, o sea, 400.000 votos fue la diferencia entre Santiago Peña y Efraín Alegre, y creo que ahí más un poco el que peleó, porque su estilo fue Payo Cubas, pero me parece que con esa diferencia es muy difícil hablar de fraude, ¿verdad? O sea, siempre hay fraude, la conformación de las mesas, etcétera, etcétera, pero creo que sí, iba a poder pelear más en el 2003, en el 2018, cuando la diferencia fue apenas 3%, ¿verdad? Pero creo que en el 2023 hablar de fraude con esa diferencia de votos es muy difícil convencer a la ciudadanía de que se pueden fraguar 460.000 votos, ¿verdad? En el caso del ujú. PLRA, digo, ¿verdad? Y, Y falló Cubas más también, ¿verdad? Entonces creo que también en ese sentido, a veces cuando se frivoliza demasiado el tema del fraude, finalmente termina por la gente que no te cree, ¿verdad? Entonces, decía, bueno, eh, comparar los votos que tuvo Efraín con Payo, etcétera, etcétera. Me parece que se necesitan más elementos como para sostener un tema como ese. Marcos, ¿tu opinión? Sí, yo creo que hubo una mínima movilización. Yo recuerdo el 1 de mayo, el 2 de mayo, donde la avenida Eusebio ya la estuvo tomada. Pero acá hay un hecho importante en Paraguay que me parece que no ocurre en otros países de la región. La fiscalía es implacable contra los que se manifiestan, lo cual me da a entender que a lo único que le tiene miedo el poder político, el que gobierna, es a la movilización ciudadana, porque la fiscalía, fiel representante del poder político hegemónico, actúa de manera implacable e impecable contra aquellos que se manifiestan. Tal es así que hay chicos que, no sé, tienen 20, 25 años, que están todos para juicio oral ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, en aquello, ¿se acuerdan el marzo del 2021, creo? Que todavía no habían vacunas, que la gente salió a protestar, qué sé Ujú, yo. ujú. Esos chicos están todos procesados. Pero, sin embargo, eh, la protesta que generó eso, que fue, habrán sido hechos de corrupción, habrán sido esos contratos, etcétera, ninguno de esos están procesados. Entonces, quiero decir, el Poder Judicial es implacable contra quienes protestan en Paraguay. Y eso de alguna manera también desalienta. Yo quiero protestar, pero no me quiero comer 3 o 4 años de juicio y encima un juicio oral, cuando tengo toda una vida por delante y una familia que mantener. Entonces, es un problema en Paraguay la protesta, que es algo que está plenamente garantizado, no solo por la Constitución, pues no quiero caer en el análisis meramente jurídico, pero está garantizado en cualquier sistema democrático que la ciudadanía proteste. Sin embargo, en Paraguay no hay garantías para protestar en ningún caso. Y dos, sí, yo coincido que respecto a las pruebas de fraude en el 2023 no parecieron ser muy serias. Sin embargo, y con esto cierro, en la POP, en la confianza, porque, a ver, la democracia básicamente tiene dos grandes frentes. El primer gran frente es la democracia electoral, las reglas de juego por las cuales los representantes acceden a gobernar. Y la segunda gran dimensión de la democracia es la respuesta como sistema. Ahí Paraguay siempre estuvo mal, hay que decirlo. Nuestra democracia siempre fue una democracia de baja calidad, pero
a nivel de respuesta, que es lo que le llaman en inglés responsiveness. Pero lo que no había duda es que mal que mal la democracia electoral funcionaba, sobre todo a partir de las elecciones del 96, de esas municipales, y especialmente del 98 en adelante. Sin embargo, las del 2018 dejaron, creo yo, cierto manto de duda. La de 2023, aún sin pruebas, la ciudadanía salió a protestar. Y eso se ve en los datos de la POP. La confianza en el sistema electoral siempre fue alta, pero a partir del año 2018, la gente, con pruebas o sin pruebas, da igual, la gente empezó a responder que ya no confiaba tanto en las autoridades electorales y en el propio proceso electoral. Y eso es un riesgo, eso es un peligro para la democracia. Porque si ya era un peligro tener una democracia de baja calidad a nivel de respuesta, es mucho más peligroso todavía tener una democracia en que la gente ya ni siquiera puede empezar a confiar en el proceso electoral. Eso es lo grave. Y eso va en detrimento de la democracia. Leo entonces acá lo que, con esto vamos a ir cerrando lo que puso el doctor Luis Frentes. La denuncia de fraude no es frívola, tiene fundamento constitucional que se reclama en el ámbito institucional correspondiente. ¿Sí? No desconocemos, no hemos dicho que sea frívola, ¿verdad? Sabemos que todos de alguna manera sospechamos, algunos con mayor o menor medida, pero bueno, acá estamos. Yo lo que creo nomás que me parece que debatir el tema de la banca del partido o de la persona es como tiene que tener convicciones políticas de quienes eligen ser candidatos de un partido, porque la Constitución les avala a la hora de abandonar el partido. Me parece que es un debate más político que legal, ¿verdad? Entonces, eso es muy complicado, ¿verdad? O sea, me parece que es un asunto más partidario, ¿verdad? ¿Por qué se Sí, van? Y así es. cuáles son los mecanismos que tiene un partido para evitar que eso suceda. Han sido las expulsiones del PLRA una receta exitosa para evitar nuevas fugas y creo que la historia está demostrando que no. Entonces me parece que hay que ser más creativos, buscar, ¿verdad? Porque finalmente sigue sucediendo. Me parece que ese es otro debate profundo que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, porque podemos estar 3 años acá debatiendo jurídicamente si le corresponde o no, ¿verdad? Esa ya es una decisión personal y un asunto partidario, ¿verdad? Y digo nomás que como se sigue hablando de ese tema es como muy difícil porque la Constitución les avala en ese sentido. Y es un asunto más político que jurídico. Bueno, Estela, perdón, yo creo que ese es el punto. Creo que en Paraguay hacemos mucho hincapié en el debate exclusiva y estrictamente jurídico. Recuerdo, por ejemplo, el juicio político del 2012. Todo el debate se agotó en, en lo estrictamente jurídico. Y de un día para otro éramos todos constitucionalistas, entre paréntesis. Yo creo que hay que, a ver, por supuesto que hay que hacer un debate jurídico, está clarísimo, pero principalmente hay que hacer un debate democrático, en términos de ideal democrático. Yo creo que ese es el debate que todavía nos debemos. Ese es el debate que la ciudadanía paraguaya, y en especial para estas pequeñas crisis que hay cuando un representante abandona el partido, aun cuando usó el colchón partidario para ser senador, esos son debates que hay que hacerse. Está muy bien preguntarse, ¿la banca es de la persona o del partido? Es un debate inagotable que ni siquiera la ciencia política tiene una respuesta. Mi opinión es que la banca es de la persona, pero esa es mi opinión, da igual mi opinión. Pero más allá de lo jurídico, hay que hacerse esas preguntas en términos de ideales democráticos. ¿Está bien interrumpir un mandato presidencial? ¿Hace bien a la democracia? ¿Hace bien a la democracia que alguien que fue electo bajo un manto partidario renuncie al día siguiente, aun cuando no se haya ido con el rival? Entonces, creo que ese es el punto de debate que la bueno. ciudadanía tiene que hacerse. Gracias, Marco. Vamos a ir cerrando, agradeciendo a nuestros expositores. Muchísimas gracias, Estela. Ha sido un honor tenerte en este espacio.
por supuesto, Marcos, decirle a los alumnos que, a los alumnos y a quienes se han sumado y todavía no están en el curso de formación política y ciudadana, que lo hagan. Justamente para hablar de democracia de calidad necesitamos mayor formación. Nuestro curso, ustedes saben, va a seguir hasta agosto, después se inicia otro de comunicación política. La idea es tener formación continua desde el instituto, desde nuestro instituto José P. Ullari, ¿verdad? Muchas gracias, Estela, muchas gracias, Marco. Hasta Adiós, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Muchas adiós. gracias, muchas Hasta luego. gracias, adiós. Chao.